Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco y en esta ocasión os voy a mostrar un vídeo reacción que me habéis pedido por privado y en este caso es José José el Triste. Es un festival de la canción latina en 1970. Vamos, adelanto que se puede escuchar un poquito mal porque el sonido no es que sea muy bueno, pero bueno. El caso es poderlo un poquito analizar y saber un poquito de él. Bueno, estaba investigando un poquito sobre José José. Le llamaban el príncipe de la canción. Bueno, José José es un barítono, aunque a veces se puede confundir un poquito por tenor. José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido por su nombre artístico José José, fue cantante, músico, productor discográfico y en ocasiones actor mexicano. O sea, este chico lo tenía todo. Considerado un icono musical en la segunda mitad del siglo XX. O sea, era un perfecto caballero. Me he estado informando también tiene una estrella en el Paseo de Hollywood, como Luis Miguel también, que hizo una reacción también. Y bueno, eso quiere decir que el chaval, porque era un chaval cuando hizo esto en 1970 en el Festival de la OTI, ¿no? De la canción latina, pues debía de ser pues un icono, ¿no? Ahora ya pues falleció con 71 años también. He estado leyendo un poquito. Y bueno, nada, yo lo que sé, vamos, por lo que estoy viendo, México tiene cada cantante que canta con tanta pasión y con una potencia de voz que me encantan. O sea, los cantantes mexicanos te transmiten muchísimo a la hora de cantar. A ver si también me sorprende José José. Vamos a reaccionar al vídeo de El Triste, en 1970, en el Festival de la Canción Latina. Vamos allá. Por cierto, no olvidéis, si os gusta el canal, os gusta el contenido, no olvidéis suscribiros, dar a la campanita para estar a tope y nada, muchísimas gracias por el apoyo que estoy recibiendo en estas reacciones y en todas. Y nada, os espero por mi canal, que os lo dejaré por aquí arriba, ¿vale? El link, por si queréis echar un vistacito a otras reacciones que voy haciendo y que voy teniendo y demás. Si queréis cualquier otro cantante que reaccione, pues ya sabéis que yo estoy a vuestra entera disposición y, como no, pues para ayudaros y haceros las cosas más divertidas y más entretenidas en el canal, porque ese es mi cometido y por eso estoy aquí. Así que lo dicho, os dejo con el vídeo reacción de José José, el Triste. México, la melodía El Triste, bajo la dirección del maestro José Sabre Marroquín. Canta José José. Se escucha un poquito mal, pero bueno, es normal. 1970. Le tiran hasta flores y todo, o sea, vamos, yo creo que por esos años se llevaría eso, ¿no? El tirar flores, ¿no? Dejadmelo en comentarios, así por curiosidad. Sí que es verdad que muchas veces he visto artistas, pues eso, pues que les tiran otras cosas, peluches y no sé qué. Hoy en día, claro, en 1970 imagino que se llevará el que le tiren flores, claro. No sé, digo, no lo sé. What the fuck. Bueno, creo que es una composición bastante importante porque, bueno, como es un festival, como ya he dicho al principio del vídeo, pues tiene su piano, tiene sus metales, estoy viendo trompeta, estoy viendo saxofón, no sé, es que tampoco lo veo muy bien. Batería, estoy viendo por aquí también. Bueno, que lleva una composición bastante guay para ser un festival y demás. Muy bien, todo en directo y como tiene que ser, claro. O sea, vamos a seguir. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró, presagiando el final.
Le está dando mucha profundidad a la voz, le está dando mucho, se acerca mucho al barítono, ¿vale? Se acerca mucho al barítono, pero o sea, al barítono, perdón, se acerca mucho a un tenor, pero es barítono, o sea, es un poco así y tal, pero en ocasiones puede parecer tenor, pero es barítono, o sea, Qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. ahí es cuando digo que parece que sea un tenor y en realidad es un barítono. Tiene un vibrato muy bonito a la hora de terminar las frases. Canta con mucha profundidad, le sale un sonido muy grave, tiene unos graves muy bonitos, muy lindos, unos vibratos también muy bonitos. Y en el vibrato es completamente también estable, o sea, no es que se vaya, no es que se vaya de madre, ¿no? O sea, lo deja todo muy estable, el vibrato queda muy bonito ahí. No sé si vuelva a verte después. No sé qué de mi vida será. No sé si lo conocéis, pero me recuerda muchísimo a a un cantante que teníamos aquí también en España, que era Nino Bravo. Pues me recuerda muchísimo a él. No sé sí, yo creo que era por aquella época también, pero me recuerda mucho el timbre de voz como lo tiene, esa profundidad a la hora de cantar, esa oscuridad, me recuerda mucho a él también. Son cantantes que los identificas, ¿sabes? Si has escuchado una canción de ellos, ya sabes que es ese cantante. Pues Nino Bravo era igual. Nino Bravo también era igual. Era que si escuchabas una canción de él, tú decías, es Nino Bravo. Y me recuerda un poquito a él, sí, 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 sí. Tiene la capacidad de apoyar muy bien las notas, que quedan muy bonitas, lo que digo antes, ¿no? Los vibratos, los matices, las dinámicas que tiene a la hora de cantar, muy bonitos también, todo muy bonito. Muy afinado con un vibrato, lo que hablamos, completamente estable. Sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear a mi dolor. Habéis visto cómo gesticula mucho con las manos, se acompaña con los brazos, para reflejar lo que siente, lo que está cantando. Yo no sé, todos los cantantes mexicanos transmiten no sé, transmite una pasión, no sé cómo explicarlo, una pasión, una potencia en la voz que es impresionante. O sea, a ver, o sea, no estoy tampoco diciendo que otros cantantes no lo hagan, ¿no? Pero lo que me estoy encontrando, cantantes mexicanos, tienen una profundidad en la voz, un timbre de voz muy bonito, o sea, muy profundo, te transmiten muchísimo, bueno, es impresionante. Claro, él se acompaña con los brazos para sentir más lo que es la melodía, la música y demás, y se refleja ahí en ciertos movimientos, le acompañan. Muy bonito. Pido compasión y piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy. Qué bonito. Ha bajado otra vez un poquito. Qué triste. Todos dicen que soy. Queda muy bonito ese vibrato a la hora de terminar las frases. Vamos, un experto. En vibratos era un experto total. Y bueno, aparte de en otras cosas, evidentemente, como ya he comentado, ¿no? Los vibratos, los matices, los graves, la dinámica, todo lo que tiene, lo hace muy bonito, muy bonito. Para ser 1970, la verdad es que muy bonito. Que siempre estoy hablando de ti.
no saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a No me extraña que se levante la gente, claro, para aplaudir. Es que es evidente. Em, ha hecho ahí como un mini riff, ¿vale? Que, que lo hace muy rápido, pero no se siente nada forzado. Es ahí un pequeño riff, una bajada, ni forzado, ni es así como muy escalonado, pero no se nota mucho. Hoy quiero saborear mi dolor. ¡No! Hacia abajo. ¡No! Es como... Eso es un riff, eso es un mini riff, pero como lo hace tan rápido, no se siente ni forzado ni nada, o sea, ni escalado ni nada. Queda muy bonito ahí los efectos que le mete ahí. José José. Compasión y piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Se sigue acompañando con los brazos, se sigue acompañando con sus gestos en la cara, muy sentido, es muy... claro, evidentemente la letra es muy profunda, ¿no? Y se acompaña muchísimo pues, con los brazos, con los gestos, los movimientos muy suaves, muy... Es que lo vive también, ¿sabes? Es que si no te metes en la canción a la hora de cantar una canción, mal. La tienes que vivir, la tienes que sentir, porque si no, no... Y sobre todo tienes que también, para ser cantante, tienes que tenerle muchísimo respeto a un escenario. Siempre tienes que tener respeto al escenario, no miedo ni pánico, pero sí que mucho respeto al escenario. Pues él le tiene muchísimo respeto y de hecho, vamos, es que lo demuestra a la hora de mostrarle a la gente lo que siente con los brazos, con el cuerpo y con todo, ¿no? Y la gente, claro, pues evidentemente está entregadísima total. Qué triste, todos dicen que Soy. Queda muy bonito eso. que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. ¿Os habéis dado cuenta, no? Gesticula, he podido ayudar a vivir. Es como que lo siente muchísimo. A ver, se refleja en su cara, en sus gestos, en su todo, que lo siente muchísimo a la hora de cantar. Como si estuviera contando pues una historia, ¿no? Pero vamos, o sea, es él. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Esa nota para un chico es muy difícil. Muy difícil esa nota, porque la apoya muy bien, ¿no? Ahí tiene también un pequeño vibrato, pero es muy difícil esa nota para hacerla un chico, si no probar. Si hay algún chico por la sala, probar a hacer esa nota, que eso es, vamos, canelita.
muy bonito, muy bonito, muy bonito. La verdad es que muy bonito, muy sentido, muy todo muy los vibratos muy bien puestos, o sea, no tengo no tengo nada malo que decir de él, evidentemente. Ya os digo que México tiene unos cantantes que cantan con tanta pasión y con tanta profundidad, con una voz así tan negra. No sé, o sea, es oscura, negra no, perdona, que negra es otra cosa. La voz de negra que le llamo yo es como la de otros artistas que conozco, ¿vale? Una voz oscura, muy... He podido. O sea, es muy... Se ayuda mucho también del aparato fonador, todo esto, todo lo que lleva esto, y sobre todo con los gestos. Es como... Lo vive mucho, claro, evidentemente. Y nada, es normal que el público se haya puesto de pie, normal. Desafortunadamente no ganó el festival, por lo que tengo entendido, ¿no? Dejármelo en comentarios, si no me equivoco. Creo que quedó en tercer o cuarto puesto, si no me equivoco, ¿eh? No lo sé, como lo he leído y demás, claro, porque me informo antes, porque tienen su trabajo, los vídeos. Y la verdad que no sé quién más actuó con él o no sé quién ganó, no sé quién le ganó, claro, en 1970 en el Festival de la Canción Latina, OTI se llamaba antes, pues no sé quién ganó, la verdad, pero vamos, este chico, vamos, José José se merecía ganar perfectísimamente con el Triste. Ya habéis visto el público, ¿no? De pie entregado, o sea, todo muy, no sé, y lo que es la orquesta que lleva detrás y demás, vamos, sin comentarios, vamos, sin comentarios. Todo muy bonito, o sea, la pronunciación también pronunciaba muy bien, muy bonito. Bueno, pues nada, amigos, esta ha sido la reacción de José José el Triste. Si queréis alguna canción que reaccione de José José, alguna otra, me lo dejáis aquí en comentarios, ¿de acuerdo? Como me hacéis en todas las reacciones, que os lo agradezco muchísimo, de corazón os lo agradezco, de verdad que sí. Y nada, recordaros que si no estáis suscritos, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar a tope conmigo y nada, y nos vemos en la próxima reacción. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por estar conmigo hasta el final. Gracias.